Buenas noches, familia Poder de Dios. Buenas noches a los que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos para bendecirles, para servirles. Y saben que nos dicen que estamos locos, ¿no? Estos evangélicos están re locos. Y la verdad, estamos locos pero felices. ¿Cuántos locos pero felices? Saluda al loco que tiene al lado, dígale, estoy loco pero feliz. Porque antes estábamos locos e infelices, amén. Hoy estamos locos pero felices, qué bueno. Y hoy tengo una palabra de Dios para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios habló a mi corazón fuertemente sobre en quién nos vamos transformando en el proceso de llegar al cielo. ¿Cuántos van al cielo conmigo? Amén. En ese proceso lo más importante para Dios no es lo que logres, lo que tengas, no son tus bienes, sino es en quién te transformas, en quién te convertís. Y no sé, el título de este mensaje podría ser antes que hacer. Diga conmigo, ser antes que hacer. Los reyes en el Antiguo Testamento, vemos la historia de David, de Saúl, eran elegidos, eran llamados por Dios, elegidos por Dios, eran ungidos, diga conmigo elegidos, ungidos, proclamados y confirmados. Ese era el proceso. Dios elegía a alguien para una tarea específica, Dios lo ungía. Venía un profeta y ungía al nuevo rey de Israel. Después la gente lo proclamaba, la gente lo decía, viva el rey. David mató a sus miles, y Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. La gente lo proclamaba. Vimos la otra vez cómo David fue los tres ungimientos de David, una de las últimas prédicas que tuve. Pero había algo interesante, y ahí el punto quizás más importante de todo lo que voy a hablar es la confirmación, porque el llamado lo traía un profeta. Dios venía y decía, vengo a buscar a tu hijo. Dios mandaba un profeta, Dios llamaba a alguien a través de un profeta, ese profeta lo ungía. El llamado y el ungimiento tenían que ver con un profeta. La proclamación tenía que ver con la gente, ¿no? La gente lo proclamaba, lo que Dios ya había ungido, la gente después lo proclamaba. Recuerda a David, Dios lo manda al profeta Samuel a ungirlo a la casa de su padre. Él es ungido en ese lugar y después la gente allí en la cueva de Adulán lo proclama rey, después la tribu lo proclama rey, después la nación lo proclama rey. Pero la confirmación, eso no lo da un hombre ni la gente, la da Dios. Y posiblemente esto sea más una enseñanza que una predicación, porque necesitamos entender que Dios quiere darnos todas las cosas. Si nos dio a Cristo, a su Hijo, dice, ¿no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Dios está interesadísimo en bendecirte, en darte una vida abundante, en prosperarte económicamente, en restaurar tu familia. Eres el más interesado en que vos tengas éxito en todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bien, si quiere dar un aplauso al Rey de Reyes, déselo, porque Él se lo merece. Ahora bien, para que eso suceda, necesitamos estar a la altura. Usted no le daría la llave de su auto para ir a hacer una compra a San Miguel a su hijo de 8 años, ¿verdad? O de 10. Por supuesto que no, porque no está todavía preparado para eso. Y ese es el problema que tenemos los cristianos. No sé si llamarlo problema, el desafío que tenemos. Es que Dios no te va a dar algo si no estás a la altura para manejarlo. Entonces quiero ir a un pasaje que está en Primera de Samuel, hablando justamente de un rey que fue ungido. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7, que fue donde Dios habló en esta mañana a mi vida. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti
con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Esto es tremendo. Dios le está diciendo a un hombre a través del profeta Samuel, el espíritu, pon el versículo anterior, el espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y esa es la clave, ser mudado en otro hombre. Esa es la clave para que cuando sos transformado en otra persona, dice entonces, cuando seas otra persona, cuando estés a la altura, cuando puedas administrar lo que tengo para tu vida, entonces, dice el próximo versículo, el 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, que seas transformado en otro hombre, en otra mujer, en otra persona, en otro hijo de Dios, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Señor, gracias por tu palabra, la cual está bendita. Dejamos todo bajo tu autoridad y gobierno. Amén y amén. Vemos en este proceso que no voy a leer la historia porque es larga, pero Saúl va a buscar unas asnas perdidas de su padre. El padre lo manda a buscar unos asnos que se perdieron y él en medio de eso se encuentra con un reinado. Esto nos representa que todos vinimos acá con un problema. Nadie vino a la iglesia porque se levantó una mañana y dijo, qué lindo día hoy para ir a poder de Dios. No, viniste porque seguramente estabas con la soga al cuello, porque tu esposa te echó de tu casa por atrevido, porque tenías una enfermedad, porque quebraste tu empresa, qué sé yo, por diferentes motivos nos trajeron acá. Esas son las asnas perdidas. Pero Dios no te trajo acá para solucionar ese problemita. Dios te trajo acá para ser alguien grande, alguien diferente, para darte un propósito, para darte una vida abundante, para que seas alguien más de lo que siempre fuiste, para poder cumplir sueños y anhelos profundos, para formar una familia, para dejar un legado a tus hijos. Para eso te trajo Dios a este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando digo a este lugar, digo al reino de Dios. Amén. Entonces, lo que voy a hablar hoy es sobre eso, sobre la transformación. Muchos no pueden avanzar porque intentan hacer cosas antes de ser alguien. Porque su deseo más profundo de pronto se encuentra en la prosperidad económica. ¿Sabe cuánta gente yo me encontré y me encuentro actualmente? ¿Por qué Dios no me prospera todavía? Si yo estoy poniendo los diezmos hace 3 años. Cristianos que están preocupados porque Dios no te trajo para prosperarte solamente económicamente. Te trajo para algo más grande. Jamás le cuestioné a Dios, por ejemplo, jamás me presenté delante de Dios diciéndole esas cosas. Porque nuestra tarea era extender el reino de los cielos. Ni bien nos entregamos a Dios junto con mi esposa, nuestra meta mayor era que nuestra célula a la cual pertenecíamos, que nuestro líder diga, bueno, tengo una mano derecha en quien confiar. Le llenábamos las células al líder y buscábamos personas y íbamos con la bicicletita o caminando y traíamos gente al reino. Y esa era nuestra tarea. Y nunca le preguntamos a Dios, ¿por qué no me prosperás? Porque esa no es la meta. Esa no debería ser tu preocupación. Y si esa es tu preocupación, estás por el camino equivocado. Si vos estás acá para que Dios te prospere y lo único que hay en tu cabeza es que Dios te prospere, vas por el camino equivocado. Si vos estás acá para que Dios arregle tu matrimonio solamente y estás por eso y venís por eso, Señor, devolveme a mi esposa que venga, Señor, quiero estar otra vez con mi familia, y estás por eso acá, estás equivocado. Te estás equivocando, no estás entendiendo que no estás acá para eso. Estás para que Dios te transforme en un hombre, en una mujer de propósito. Y ese no puede ser el propósito de que tu esposa vuelva a tu casa, de que Dios te prospere económicamente. Ese no es un propósito de Dios. Si estás acá para que Dios te sane una enfermedad y venís solo para eso, y yo entiendo que hayas venido por eso, que ese fue el canal por el cual te acercaste acá. Pero pasado el tiempo tenés que entender que no son las asnas
Lo que había perdido Saúl, esos burritos que había perdido, no era ese el propósito. Había un reinado esperándolo. Y hay un reinado para tu vida. Hay algo más para tu vida. No vengo porque necesito paz en mi hogar. Y vos no podés estar acá para no discutir más con tu esposa. ¿Sabés para qué estás acá? Para cumplir el plan eterno, para cumplir el destino eterno para el cual Dios te creó. Y cuando vos te determines y le preguntes a Dios, Señor, ¿para qué me trajiste? Dios entonces te va a prosperar, va a arreglar tu economía, va a arreglar tu matrimonio, va a sanar y va a restaurar la relación con tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Porque, claro, hay cosas que no van a suceder porque primero debemos ser mudados, como leímos en el pasaje. Tenemos que ser transformados, escuche, en otra persona. Cuando seas transformado en otra persona, diga conmigo, en otra persona. Cuando seas transformado en otra persona, Dios le dice, cuando seas mudado en otro hombre, lo que hagas te va a salir. Todo lo que pase por tus manos va a prosperar. Vas a tener éxito en todos tus caminos cuando seas transformado en otra persona. Y ese es el desafío de nosotros. Si te vendieron un evangelio de venir a la iglesia y todo se te va a arreglar, ese no está mal, ese concepto. Tenemos que venir a la iglesia para tener un encuentro con Jesús, para encontrar ese plan y ese propósito por el cual Dios nos creó. Y caminar en pos de ese propósito. Y en ese caminar, aunque te equivoques, porque todos nos equivocamos. ¿Cuántos se equivocaron? Mira, algunos no levantan la mano. Qué santos que son. Entonces, en ese caminar, cuando vos seas mudado en otro hombre, en otra mujer, ¿saben que hay personas que siempre caen en el mismo pozo? Porque tienen áreas débiles y todos tenemos áreas débiles. Todos tenemos áreas débiles y el enemigo conoce nuestras áreas débiles. Y hay gente que siempre cae en ese pozo. Y hasta que vos no seas transformado en una persona que ya no caiga en ese pozo, Dios no te va a prosperar. El cielo no se va a abrir. Y el diablo te conoce tanto que ya sabe, hace una jugadita tan sencilla para desactivarte del reino, para sacarte del propósito. Acá, allá atrás, traten de no hablar, por favor. Está la palabra de Dios allá atrás. No hablen, por favor, no hablen. No hablen. Está la palabra de Dios. No puedo entender cuando está la palabra de Dios qué hace hablando una persona con otra. No entiendo. Escuchen. Hay gente que cae siempre en el mismo pozo. Y el diablo ya los conoce. Es cuestión de tiempo para que haga lo mismo. Para que vaya a la esquina a tomar un vino, a drogarse, a ir con los amigos que no tendría que ir, a criticar al líder con la amiga que dice, vamos a orar por nuestra líder. Chismosa que es. Mentira. Que tiene la lengua más rápida que el cerebro. Y siempre criticando. Y ya el diablo conoce tus debilidades. Y terminás en el mismo lugar por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso no prosperás, porque no sos mudado, no sos transformada, no sos transformado en otra persona que diga, no lo hizo más. No volvió a caer ahí, no cayó de nuevo en la misma trampa. Por eso hace poco prediqué y enseñé sobre las trampas del diablo, cómo el diablo te hace caer en trampas en las cuales algunos viven dentro de las trampas, viven ahí adentro. Y claro, ¿cómo Dios va a prosperar tus caminos si no sos? Por eso Dios necesita hacernos primero antes de darnos. Y dice que el versículo, poneme el versículo, 2 versículos más. Y acá, mire, acá hay algo muy interesante. Versículo, ¿qué sería este? El 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. El mismo capítulo, sería 10, 7 y 8. Y cuando te hayan sucedido estas señales, el próximo.
Ahí está. El próximo versículo. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Dios le mudó el corazón, Dios le cambió el corazón. Escuche, esto es muy importante, porque hay gente que sí cambia su corazón, pero eso no significa que Dios te confirme. Hay gente que son mejores que antes, que ya de pronto ya no golpean a su esposa, ya no insultan, pero siguen maldiciendo. Ya no fuman, no se drogan, pero siguen insultando y denigrando a las personas, a sus hijos. Antes era un vicio y ahora es otro que no parece tan agresivo. Porque hay gente que dice, pero yo cambié, no soy el mismo. Sí pudo haber cambiado algo de tu corazón, pero la pregunta no es si cambió algo en tu corazón, no es que ahora te congregues. La gente dice, bueno, antes no me congregaba nunca, ahora me congrego todos los días. Que tengo que venir, ok, estás cambiando, pero acá el punto central es si Dios te ha confirmado, y eso es lo que necesitamos, que Dios nos confirme, que Dios diga si realmente ahora está congregando, pero su corazón es otro corazón, sus actitudes son otras actitudes, porque a veces no alcanza con hacer cambios parciales. Diga conmigo, cambios parciales. Entonces, el hecho de que tu corazón esté siendo mudado no significa de que Dios te esté aprobando. Y vuelvo a decirte, ¿cómo sé si Dios me está aprobando? Bueno, Dios va a poner gente a tu alrededor que va a decirte y a orientarte a ver cómo estás. Porque dice que somos tan inteligentes a veces que nos queremos autoconvencer de que somos mejores personas. Pero si yo realmente quiero saber cómo está Leo Donaire y le pregunto a Leo, ¿qué me va a decir Leo? Pastor, de 10 vengo. De 10 con Mica, con los chicos, venimos. Y voy y le pregunto a Mica. Y Mica me dice, no, no lo aguanto más. Entonces, claro, la pregunta es, ¿quién dice cómo estás vos? O vos mismo decís que te estás bien. Hay alguien que tiene, dice Jesús, si mi testimonio, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido, dice. Alguien tiene que dar testimonio por mí. Alguien tiene que dar testimonio por vos. ¿Y sabés quiénes son los que te rodean, los que viven con vos? Los que están cerca tuyo. Esos tienen que decir si realmente vos estás siendo o fuiste mudado o ya sos otra persona, que esa es la idea. No que hagas cambios parciales, sino que ya seas otra persona, que seas mudado en otra persona. ¿Cuántos dicen amén? No está muy bueno este tema, ¿no? Pastor podría haber elegido otro tema. Fíjense una cosa, cuando Dios, en la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, se acerca al hijo menor y le dice, Padre, dame, diga conmigo, dame lo que me corresponde de mi herencia, porque me quiero ir, dame, Señor, dame, restaurame, ayúdame, saná mi familia, saná mi economía, dame un milagro, saná mi cuerpo, Señor, dame, y de pronto él lo pierde todo. Porque si bien Dios le dio, ¿y por qué Dios le dio? Porque Dios es bueno y Dios responde a la fe de uno. El hijo mayor vivía ahí, dice, nunca me diste nada. Y Dios le dice, el padre le dice, que representa al Señor, le dice, vos nunca me pediste. Si me hubieras pedido, te hubiera dado. Y Dios de pronto le da, pero ¿saben por qué le da? Porque Dios tenía un plan con él. Porque a veces Dios, aunque sabe que le vamos a fallar, nos da algo para probar lo que hay en nuestro corazón. Aunque sabemos que Él sabe que le vamos a fallar, Dios dice, mira, te voy a dar algo para que veas que yo soy bueno contigo. A ver qué haces con lo que te doy. Y Él dice que pierde todo, la historia ustedes la conocen, pierde todo y en un momento vuelve en sí porque estaba queriendo comer lo que comían los cerdos y de pronto dice,
iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y le dice: hazme. Fíjense el cambio del verbo dame al verbo hazme, haceme. No me des, haceme. Y eso es lo que tenemos que procurar nosotros, que Dios nos haga alguien diferente, no que Dios nos dé. Porque Dios te da y vos seguís siendo el mismo. Vos tenés que pedirle: Dios, haceme ese hombre, esa mujer que merezca tener todas tus provisiones. Haceme ese hombre y esa mujer que merezca administrar correctamente tus bendiciones. Haceme ese hombre y esa mujer que pueda administrar correctamente todo lo que pasa por mis manos. Cuando Dios llama a Abraham y le dice: Abraham, deja tu tierra, tu parentela, deja la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Y Abraham era un hombre rico. Diga conmigo: era un hombre rico. No necesitaba riquezas. Así que Dios le dice: riqueza a este hombre no le puedo dar. Así que él le dice: y haré de ti una gran nación. Haré de ti. Dice: haré de ti una gran nación. Porque ella dinero ya tenía, era un hombre próspero. O sea, Dios le dice: yo quiero hacer algo diferente contigo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere hacer algo, no quiere darte algo. Dios no quiere darte algo. Dios quiere hacer algo con tu vida y con mi vida. Y claro que en el proceso de hacerlo nos vamos a equivocar. Pero qué bueno que cada año podamos ser diferentes. Que cuando miremos para atrás digamos: soy un mejor esposo, soy un mejor padre, soy un mejor hijo espiritual, soy un mejor pastor, porque Dios me está haciendo alguien mejor cada año. Y esa es nuestra primer meta, o quizás nuestra meta superior tendría que ser esa: ser antes que hacer, ser antes que pedir. Antes de pedirle a Dios, preocúpate por ser alguien diferente. Alguien confiable para tu esposa, para tus hijos. Alguien confiable para el ministerio. Alguien confiable, por supuesto, para el reino de Dios. Alguien que no va a deshonrar al Espíritu Santo. Que no va a contristar el Espíritu Santo, el cual habita dentro nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Jesús se mete en la barca de Pedro y le dice: Pedro, ven y sígueme. Y te haré pescador de hombres. Y te haré pescador de hombres. Y le llena la barca para demostrarle que Él todo lo puede, porque Dios todo lo puede. Pedro lo que necesitaba eran pescados. Pedro lo que necesitaba era facturar. Pedro no tenía un peso para llevar a la casa. Y Dios le dice: ok, yo te voy a dar esto, porque así hace Dios. Muchas veces nos da lo que le pedimos. Pero esa no es la meta principal de Dios. Porque hay gente que vino acá con el matrimonio roto, con una enfermedad, y Dios lo sanó. Pero se quedaron con el milagro nada más. Nunca fueron transformados en otras personas. Y es esa nuestra meta primaria, prioritaria. Pedro, yo te doy los pescados, yo lleno tu barca, pero yo te haré un pescador de hombres. Y eso te dice Dios en esta noche. Yo voy a sanar tu cuerpo, voy a sanar tu familia, voy a restaurar tu matrimonio, voy a prosperar tu economía, pero voy a hacer de ti un hombre y una mujer de propósito, un hombre y una mujer que marque la diferencia en esta sociedad y en este tiempo de la historia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, cuando comenzó la iglesia Poder de Dios, justo ayer cumplimos 14 años desde que abrimos en el living comedor de nuestra casa. Y yo recuerdo cómo
Muchas gracias. Gracias por su compañía, por su amor. Gracias por ponerse de pie. Honran mi vida, nuestras vidas. Y gracias, muy amable. Y recuerdo que apenas éramos 4 o 5 vecinos y con un sueño grande. Y me acuerdo cómo le pedía al Señor que los mande a todos, porque eran poquitos, Dios. Un día tuvimos una presentación de niños cuando alquilamos el primer salón, que tenía una capacidad como para unas 50 personas, y hubo una presentación de niños y teníamos los niños en la escuela bíblica abajo, acá en la Sociedad de Fomento Falucho, y estaban todos los niños arriba, y bueno, y terminó la alabanza y dije, bajen los niños. Bajaron y quedaron 6 personas arriba. Suban los nenes, dije, porque no había. Y me acuerdo cómo oraba el Señor, y Dios una y otra vez nos fue procesando y enseñándonos a ser mejores padres espirituales, a ser mejores líderes, a ser mejores pastores. Y por supuesto que hubo errores en el camino. No todos fueron aciertos, hubo muchos errores, pero dejamos que Dios nos corrija. La diferencia con Saúl es que Saúl no se dejó corregir. No se dejó corregir. Es cuando vino el profeta y le dijo, espérame, no hagas, no avances con él, espérame que yo vuelva. Él no esperó. Cuando el profeta viene y le dice, quiero que Dios me dice, escuche, Dios manda al profeta a hablar al rey, le dice, Dios me dijo que mates a todos los de Amalek, al rey, a todos los de Amalek, hasta los animales. Él no lo hizo así, lo hizo por la mitad. Él fue desobediente, fue un hombre desobediente, por eso Dios no lo confirmó. Y en un momento Dios quita el reinado de Saúl. Le quita el reinado porque dice, este hombre no está preparado. Este hombre va a lastimar a mi pueblo, y levanta un rey como David. Y si lo miramos en perspectiva, David se equivocó mucho más grande que Saúl. Pero David sí se dejó corregir. David tuvo un corazón conforme al de Dios, un hombre que adulteró, que asesinó, pero un hombre que reconoció. Y eso nos pasa a veces a nosotros. Nos equivocamos y sí, te voy a reconocer y todo. Y nos paramos ahí en nuestra soberbia, en nuestra autosuficiencia. Y no solo que no producimos cambios, sino que cuando Dios lo saca a la luz, nos quedamos parados en nuestra terquedad, perdiendo lo mejor de Dios para nuestras vidas. Así que yo les invito en esta noche a que puedan revisar sus vidas, podamos revisar nuestras vidas. No lo voy a leer, es un poco largo, 1 Samuel 15, léanlo en su casa. Después todo el capítulo 15 del primer libro de Samuel está cuando Dios le quita el reinado. Se complace Jehová, leo solo un versículo, en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Diga conmigo, la obediencia trae bendición. Y el prestar atención es mejor que las grosuras de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La rebeldía y la obstinación, acá Dios los pone al nivel de la hechicería, los pone a nivel de la adivinación, del ocultismo. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios y no fuiste obediente, Dios te ha desechado para que no reines. Así de simple. Un hombre que Dios llama, un hombre que Dios unge, que el profeta unge, un hombre que el pueblo proclama
y que dice, Él es el rey, pero que nunca pudo ser confirmado para recibir su reinado, para reinar en autoridad, para alcanzar el plan de Dios. ¿Usted cree que el plan de Dios, que Dios llama a Saúl para verlo destruido? Obvio que no. ¿Vos crees que Dios te llamó para que te quedes con las manos vacías? ¿Para que te quedes deprimido? ¿Para que te quedes enojado? ¿Para que te quedes en el pozo, en un pozo? ¿Para que vivas dando vuelta en el desierto? ¿Para eso te llamó Dios? No. Pero la obstinación y la rebeldía te pueden llevar a vivir a ese lugar. ¿Estás ahí? El apóstol Pablo necesitó de un Ananías para entrar en el reino. Eliseo de un Elías. Caleb de un Josué y Josué de un Moisés. Ahora, yo entiendo algo, con esto quiero ir cerrando para no dilatar el mensaje. En estos 30 años de cristiano, de haberme entregado a Dios, he visto y he conseguido muchas cosas, pero lo más importante que he logrado es ser transformado en otro hombre. ¿Saben por qué? Porque hoy estoy dispuesto y preparado a que si tengo que perder cosas, sé que como soy otro hombre, Dios me las va a dar de nuevo. Por eso que si vos sos otra mujer, sos otro hombre, sos otro hijo de Dios, alguien con un corazón en el lugar correcto, alguien dispuesto a darlo todo, a jugarse por el reino de Dios, te pueden quitar cosas, te pueden salir mal las cosas. Quizás hoy no estés bendecido y prosperado como imaginás, pero es cuestión de tiempo para que ese Dios que te llamó, que te ungió, que te proclamó, te levante y te confirme y te prospere y te bendiga y abra puertas y puedas disfrutar de ese camino más excelente. ¿Cuántos dicen amén? Así que preocúpate en lo que te estás convirtiendo. ¿En quién te estás convirtiendo? Pregúntale que tenés al lado, ¿en qué te estás convirtiendo vos? Oh. Escuchen, la Biblia dice que juzguemos a las personas o que las conozcamos por sus, dice, y por sus los conoceréis. ¿Por sus? Por sus frutos. Sus frutos. Mira a alguien, no dice, y por sus dones los conoceréis. Podés tener los mejores dones de liderazgo, de predicación, de apostolado, de evangelista. Podés tener los mejores dones. Pero la Biblia dice, no dice por sus dones los conoceréis, por sus frutos. Eso es lo que necesitamos. Tener frutos dignos de arrepentimiento, frutos que honren a Dios, frutos que muestren de que no sos igual que el resto. Esos frutos que hacen que marques la diferencia en tu lugar de trabajo. Pues no sos igual que todos en tu lugar de trabajo. Los frutos que vos das son diferentes. En tu casa, con tu familia, los frutos de paz que vos das, de amor, de reconciliación, de comprensión, de tolerancia, son frutos que produce solamente, escuchen, porque estos frutos, ¿y cómo hago para tener esos frutos? Una relación con el Espíritu Santo, es tener una relación con Dios. Solo alguien que tiene una relación con Dios puede tener paz en medio de una tormenta. Otros colapsan, otros se tiran al piso, otros se suicidan, otros se van de la casa, otros se meten en una cueva, pero aquellos que tienen la paz de Dios se quedan en medio de la tormenta sabiendo que esa tormenta va a pasar, que esa tormenta no es el final, que esa tormenta no los va a destruir, que esa tormenta es pasajera, porque aquel que creó los cielos y la tierra se parará delante de la tormenta y le dirá a la tormenta, calla, y al viento enmudece, y vendrá gran calma sobre tu vida. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar a Dios.